vamos a seguir con nuestra serie de sermones a la carta a los romanos. Algunos de vosotros diréis, ¡bien! Y otros diréis, ¡uf! Pues no lo sé, espero que a lo mejor las dos cosas. La carta a los romanos, no voy a hacer un breve repaso, no quiero extenderme mucho, además me he propuesto acabar en tiempo y hacer sermones cada vez más cortos. Orad por mí en este sentido, por favor. Por vuestro propio bien también, es un bien para vosotros. Pero no voy a extenderme en hacer un repaso de los 6 anteriores capítulos, pero de alguna manera también es necesario ubicarnos un poquito. Entonces, en el inicio de este sermón vamos a tener un breve repaso, especialmente del capítulo 6, el que vimos la semana pasada. Romanos 7 es uno de esos capítulos controvertidos o controversiales, como queráis llamarlo, que existen en esta carta. Hay muchos, pero hay una serie de diferencias en cuanto a cómo interpretamos algunos aspectos dentro de esta propia carta, especialmente los versículos finales, que se habla de si ahí está hablando Pablo antes de ser cristiano o está hablando Pablo siendo cristiano. Bueno, esto ya lo veremos, porque hoy no vamos a llegar a esos versículos, vamos a estar en Romanos 7 del 1 al 6, ¿bien? Y vamos a estar hablando de el cristiano y la ley. Quiero aclarar una cosa, no vamos a hablar de las leyes de los hombres, de nuestra relación con las autoridades, los magistrados, las leyes, no. Vamos a hablar de la ley, el cristiano y la ley de Dios, ¿sí? Esto es importante que lo comprendamos, el cristiano y la ley de Dios. Y me gustaría empezar con la pregunta retórica, haceros la respuesta a cada uno de vosotros en la mente y luego iremos viendo si vamos por la línea del apóstol. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Cuál es su propósito y significado? ¿Ha de interesarnos a los cristianos la ley de Dios? ¿No dice el apóstol en esta misma carta, lo vimos en el capítulo anterior, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, ¿por qué debería de interesarnos? Bueno, John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, escribió una vez: el que es ignorante tocante al propósito, significado y naturaleza de la ley, también será ignorante tocante al propósito, la naturaleza y la gloria del Evangelio. Yo, hermanos, no quiero oscurecer la gloria del Evangelio. Quiero ver esa gloria en todo su esplendor. Y estoy seguro que vosotros, aquellos que amáis a Cristo y estáis hoy aquí, queréis exactamente lo mismo, ¿verdad? Seguro que tenéis el mismo sentir. Así que, hermanos, es importante saber qué es la ley, concretamente la ley de Dios, y cómo nos afecta. Y el propósito de Pablo al escribir esta carta, hermanos, es proveer una muestra, un anticipo a los romanos de su evangelio, del evangelio que llevaba predicando años. Entonces dice, bueno, voy a escribirles esta carta para darles algunas pinceladas de ese evangelio antes de que yo llegue. Recordáis que aún no les había visitado. Pero parece que el apóstol no se puede aguantar y empieza a escribir esta carta que, si bien no es un tratado, al menos originalmente no es su propósito, escribir un tratado de teología, básicamente es lo que es. Posiblemente hay quien ha dicho que el mayor tratado de teología que se haya escrito jamás. Dentro de que es simplemente, y vamos a decir simplemente, una carta, ¿sí? Él quiere, como dicen en los versículo 15 del capítulo 1, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Pero es sorprendente que, siendo una carta que lo que quiere, como dice al principio también, en el versículo 16 del capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a pesar de que el tema de la carta es el evangelio, desde el mismo principio, desde el mismo capítulo 1 hasta donde estamos ahora llegando al capítulo 6, de forma implícita o explícita el apóstol no para de hablar de la ley. Y dices, bueno, pero no estamos hablando del evangelio. ¿Qué relación hay entre la ley y el evangelio? Pero eso es la realidad. Y ahora, en este capítulo 7 que empezamos, y especialmente en la primera parte, va a empezar a explicar de forma detallada su doctrina de la ley de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a Romanos, capítulo 7. Romanos 7, acompañadme en vuestras Biblias, dispositivos móviles.
tablets. Romanos 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6. Dice así el apóstol: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, tu pueblo congregado, para recibir tu palabra, para ser bendecidos y enseñados. Hoy queremos, por medio de las Escrituras, por medio de esta carta de Pablo a los romanos, tener un verdadero entendimiento, un profundo entendimiento del Evangelio, Señor. Y eso lo vamos a hacer hoy por medio de conocer tu ley, de saber cuál es tu ley, en qué consiste esa ley, y también entender muy bien en qué consiste la libertad que Cristo ha comprado para nosotros de esa ley. Ayúdanos, Señor, a conocerlo, para entender cada día más el Evangelio, valorarlo más y proclamarlo con más celo y con más valor y convicción. Quiero que, Señor, te rogamos todos que tú transformes los corazones y las mentes de aquellos que están hoy sin Cristo, en esta sala, en este lugar de reunión. Padre, son palabras difíciles muchas veces las que predicamos. Tu palabra muchas veces no es fácil, pero no nos acercamos a ella en base a nuestro propio conocimiento. Queremos ser iluminados hoy por tu Espíritu y por tu propia palabra. Así que háblanos, manifiesta tu verdad a tu iglesia y salva a aquellos que tú te has propuesto salvar para gloria tuya. Te rogamos todo esto a través de aquel que cumplió completamente la ley, el Señor Jesucristo. Amén. Pregunta de nuevo, ¿por qué habla tanto Pablo de la ley? Bueno, porque quería que los cristianos de Roma y los que leyeran después esta carta entendieran el Evangelio. Si no tenemos un entendimiento correcto de la ley y de nuestra libertad de la ley, no podemos entender el Evangelio debidamente. Atención, no estoy diciendo con esto que no seamos creyentes, pero sí que podemos tener una experiencia cristiana defectuosa si no hemos entendido debidamente el Evangelio. Porque como hemos dicho muchas veces desde aquí, y nos haremos pesados, el Evangelio no es aquello, no es ese mensaje solamente que escuchamos el día de nuestra conversión. El Evangelio es para toda la vida. El Evangelio es para la eternidad. El Evangelio nos salva y el Evangelio nos transforma. El Evangelio se vive. ¿Sí? Así que vamos a ver qué es lo que nos explica el apóstol Pablo. Son palabras que de entrada pueden parecer confusas. Está hablando de matrimonio, está hablando de la ley, está hablando de muchas cosas. Vamos a tratar de poner todo esto en orden, porque esto es clave para que después el resto del capítulo ya nos sea mucho más sencillo de asimilar. ¿Sí? Pablo ha dicho en el versículo 6, si os fijáis, pero ahora estamos libres de la ley. Libres de la ley. Cristiano, eres libre de la ley. Según interpretemos esto, podemos tener muchos problemas, ¿verdad que sí?
¿Qué quiere decir que somos libres de la ley? Bueno, me gustaría estructurar este sermón en al menos 3 temas fundamentales, que lo resumiré en 3 preguntas fundamentales. Quienes toméis notas podéis apuntarlos y nos ayudará a centrarnos. La primera, ¿qué es la ley de la que se nos ha libertado? ¿De qué ley está hablando Pablo? ¿De qué ley se nos ha hecho libres? Después, ¿en qué consiste esta libertad? ¿Qué es esto de que somos libres de esa ley? Y la tercera, ¿qué tiene que ver la ley con el Evangelio? ¿Y realmente nos importa? Porque la ley es la ley. El Evangelio es la gracia. Entonces, como cristianos, y hay muchos cristianos hoy en día que dirían amén a eso, la ley ya no nos interesa, la ley ya no tiene importancia para nosotros. Es algo abolido, es algo que el Señor abrogó en la cruz. Muchos hablarían así hoy en día. Y hay que tener cuidado, porque en cierto sentido es verdad, pero en otro sentido no. Esto es lo que vamos a tratar de ver hoy. Así que vamos a ir respondiendo estas preguntas a medida que avanzamos en nuestra exposición. ¿Y qué es la ley de la que se nos ha hecho libres? Como digo muchas veces, estos son esos sermones que digo, voy a necesitar vuestras neuronas. Me parece que esté en una clase de teología. Bueno, hermanos, vamos a tratar de ver cómo la teología también es buena para nuestros corazones, es siempre buena para nuestros corazones y nos tiene que mover a acción. ¿Sí? Teología para la vida, no para estar en una estantería o para que se nos quede solo en la cabeza, ¿sí? Que baje al corazón. ¿Bien? Bien. Pablo ya ha dicho en Romanos 6,14, si tenéis vuestra Biblia abierta, y si no, podéis volver hacia atrás en los móviles. Fijaos, en el versículo 14 está diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quería decir esto? Muy rápidamente, que la ley, por medio de denunciar nuestros pecados, ¿sí?, al mismo tiempo hacía que nuestro corazón pecaminoso se rebelara a esa misma ley. La ley nos denuncia por nuestro pecado, pero al mismo tiempo, cuando identificamos nuestro pecado, en nosotros hay un deseo de transgredir la ley. Hay una inclinación natural a la transgresión. Cuando nos ponen un stop, nos morimos de ganas de pasar de largo del stop, más de una vez. Y eso vale para un montón de otras muchísimas cosas. La ley nos dice, no se puede, tu corazón, porque esa ley dice, no se puede, no se te había pasado por la cabeza, pero ahora tu corazón dice, no se puede, lo voy a hacer. Hay una respuesta automática, es como un resorte que provoca la ley. Nos condena, pero al mismo tiempo nos deleitamos en violarla. Así es el ser humano sin Cristo, así es el ser humano natural, el ser humano caído. El pecado, por medio de la ley, y la ley por medio del pecado, obran y se enseñorean de nosotros. ¿Sí? Pero en Cristo esto ya no es así. Se nos ha dado gracia, gracia para vivir en santidad, para cumplir la ley. Ahora, antes no podíamos, ahora en Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos resistir el pecado. Ahora bien, de nuevo, ¿qué es esto de no estar, mejor dicho? ¿Qué es esto de no estar bajo la ley? Bueno, no significa no tener ninguna relación con la ley. Yo ya no estoy bajo la ley, a mí la ley no me afecta, ¿bien? Sino más bien, y vamos a desarrollar esto, que no tenemos la obligación delante de Dios de guardar perfectamente la ley para ser salvos. No estar bajo la ley quiere decir que ya no estamos bajo la obligación de cumplir perfectamente la ley para ser salvos. Eso es lo que quiere decir que los cristianos no estamos bajo la ley. Y ahora Pablo lo argumenta, fijaos, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Quiénes son los que conocen la ley? Aquí Pablo está hablando a los judíos. No. ¿Quiénes son los que conocen la ley dentro de la iglesia de Roma? ¿Los cristianos? Todos los cristianos. Todos los cristianos deberían conocer la ley de Dios. Todos los cristianos deberíamos de conocer las Escrituras. Todos los cristianos deberíamos de ser conocedores de los mandamientos de Dios, ¿verdad? De su voluntad, de sus ordenanzas. Él está hablando a todos los cristianos en Roma.
Y fijaos, Pablo está usando la expresión, ¿no sabéis, acaso ignoráis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y esta expresión, se enseñorea, es la misma expresión que usa Pablo en el capítulo 6 para decir que el pecado se enseñoreaba antes de los creyentes. O sea, hay un enseñoreamiento doble. La ley se enseñorea del hombre, el pecado se enseñorea del hombre. Literalmente es amo, dueño, como la relación entre esclavo y amo. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Pablo. Hay una relación de dominio entre el pecado y el dominio de la ley en nuestro pasado, hermanos. Éramos esclavos de la ley y esclavos del pecado, sometidos bajo ellos. La ley nos denuncia y, como decíamos antes, al mismo tiempo el pecado nos lleva a violar esa ley que nos denuncia. Y ahora en los versículos del 2 al 3, Pablo pone un ejemplo de la vida cotidiana que los cristianos iban a entender enseguida y que a veces, a lo largo de los siglos, muchos han empeñado en complicar alegorizando estas palabras. Vamos a leerlas, son los versículos 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y alguien puede decir, uy, qué bien, el apóstol Pablo nos está dando aquí unas indicaciones de qué ocurre, ¿no?, en caso de enviudar. Bueno, esto es una obviedad, era una obviedad para los cristianos, pero el apóstol Pablo no quiere hablar aquí del matrimonio. Está usando esto como ejemplo. Y tampoco nos rompamos la cabeza pensando, diciendo, entonces, el marido es la ley y ahora la mujer somos nosotros. Y no. El apóstol Pablo está siendo muy sencillo. Está usando un ejemplo sencillo, una sencilla ilustración. No está diciendo que el marido es la ley, como si dijera que la ley ha muerto, y como la ley ha muerto, yo ahora soy libre para casarme con quien quiera. No está diciendo eso. ¿Sí? No quiere decir esto porque cuando Pablo más tarde va a aplicar estas mismas palabras a los cristianos, fijaos lo que dice en el versículo 4. Fijaos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí está diciendo que los que hemos muerto hemos sido nosotros. ¿Sí? Así que con mucho cuidado con usar este versículo para decir que la ley ha muerto. Aquí Pablo no está hablando de que el marido es la ley y la mujer somos nosotros. No, porque luego dice que los que hemos muerto somos nosotros, entonces nos cortocircuitamos. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? No, hermanos, aquí está diciendo otra cosa muy, muy distinta. Somos nosotros los que hemos muerto. No está diciendo que la ley haya muerto. La ley sigue vigente. La ley de la que habla Pablo aquí sigue vigente, muy vigente. Somos nosotros los que hemos muerto a la autoridad de esa ley en unión con Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí en definitiva es que gracias a haber muerto en Cristo, a nuestra unión con Cristo, nuestra relación de pacto ha cambiado. Aquí está hablando de un pacto, de una relación pactual. Por eso el ejemplo del matrimonio es tan buena. Al fin y al cabo, ¿qué es un matrimonio? Un pacto, ¿sí? Es un pacto. Un pacto entre dos personas delante de Dios, ¿correcto? Antes de nuestra conversión, hermanos, estábamos en pacto con la ley de Dios. Estábamos bajo un pacto, luego lo detallaremos un poco, un pacto de obras. Nuestra relación con la ley era la de obligatoriedad de cumplirla. Y si queríamos ser salvos, al estar sin Cristo, teníamos que cumplirla perfectamente. Esa era nuestra realidad. Pero qué realidad más horrorosa, ¿verdad? Porque creo que nadie podía cumplir con ese pacto. Porque todos permanentemente lo quebrantábamos. Nos deleitábamos en quebrantar ese pacto. No era una cuestión de no quiero, ojalá hubiera sido esto. No, es que quiero violar
ese pacto. Queríamos ser adúlteros al pacto. ¿Sí? Eso es lo que queríamos como personas no convertidas. Pero ahora, hermanos, al estar muertos a la ley por medio de estar en Cristo, hay un cambio de relación con ese pacto. Ya no estamos bajo ese pacto de obras. Hermanos, en Cristo, al haber sido salvos por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, nuestra relación con la ley de Dios cambia, pero también cambia la manera en que Dios trata con nosotros. Se nos ha llevado de un pacto de obras que tenemos que obedecer, si no estamos condenados, y así estamos, sin Cristo, a un nuevo pacto en virtud del Espíritu. Una nueva realidad pactual. Hay un cambio, hemos muerto por medio de Cristo. Ya somos libres de aquel pacto, pero ojo, entramos en otro pacto, uno nuevo. ¿Me estoy yendo muy arriba con esto? ¿Estáis deseando salir corriendo de la iglesia? O haré así con las cabezas si más o menos me vais siguiendo. Sí, ¿no? ¿Entendéis? Pablo habla de una nueva situación en base a nuestra muerte en Cristo. Muerte para vida, en nuestra unión con Él. No sé si recordáis que esto lo vimos en el capítulo 6. ¿Sí? Y si no, repasáis los sermones que están en YouTube. ¿Vale? Así que la pregunta de todas formas permanece. ¿Qué es la ley de la que se nos ha libertado? Bueno, hermanos, no es la ley de Moisés con todos sus mandamientos, preceptos, leyes ceremoniales, sacerdotales, de sacrificios, de pureza, de alimentos, de vestimenta. No está hablando de esto. No está hablando de esto. Porque entonces estas palabras sí que aplicarían solo a los judíos. ¿Estabais bajo ese pacto? ¿Sí? No, porque está hablando a todos los cristianos el apóstol. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Bueno, de la ley de la que está hablando aquí el apóstol está contenida en la ley de Moisés. Parte de esa ley está contenida en la ley de Moisés. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. De esa ley. Esa es la ley de Dios de la que habla el apóstol en esta carta. No de los 613 mandamientos que había. Dentro de que muchos de ellos su espíritu permanece porque ha sido cumplido y sigue cumpliéndose en Cristo. Pero eso es otra historia. De lo que Pablo habla aquí es de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, que tú y yo, cuando estábamos sin Cristo, quebrantábamos permanentemente y muy a gustito además. No tendrás otro Dios más que el Señor, no tendrás ídolos o solo a Él le adorarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. De esta ley es de la que está hablando el apóstol, la ley moral de Dios. Y hermanos, los 10 mandamientos no es algo novedoso, no era algo nuevo para los israelitas cuando aparecen allí como están en Éxodo 20, no era algo que para ellos les sonara como algo extraño, en absoluto. Era parte de ese código, pero esta ley moral es anterior al pacto mosaico. Es una ley anterior al pacto mosaico que continúa bajo el pacto de la ley y continúa hoy en día. No ha sido abolida esa ley. Esos 10 mandamientos, ese espíritu de la ley moral de Dios, continúa. Fijaos, esto lo vimos en Romanos 5:8, cuando Pablo, 18, estaba hablando de Adán y nuestra unión con él. Fijaos, dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Hermanos, aquí está hablando de la ley. Y tú dirás, ¿dónde está hablando de la ley? Si yo no he leído la palabra ley en esto que has citado. Bueno, Pablo, ¿qué está diciendo? Cuando vino la transgresión. ¿Qué es transgresión? Violar la ley. Usar la palabra transgresión está diciendo que hay una violación de la ley. De hecho, la palabra griega que usa aquí Pablo transmite la idea de traspasar una frontera, una barrera, pasarte de un límite. Y eso es lo que hizo Adán, pasar de los límites. Ahora bien, dirá, bueno, pero si Adán solo
desobedeció un mandamiento, que era el de no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué 10 mandamientos violó? Pues hermanos, os puedo decir que al hacerlo, al violar ese mandamiento, Adán estaba violando todos los demás mandamientos. Cada uno de esos 10 mandamientos estaban siendo violados. ¿Por qué? Para empezar, no había dado honra a su autoridad, que era Dios. Había idolatrado el árbol y su fruto. Había robado de la gloria de Dios por la desobediencia. Había codiciado, había adulterado en su relación de pacto con el Señor. Un adulterio espiritual, si lo queréis. Había matado al acarrearse muerte para él, para su esposa y para toda su descendencia. Violó la ley moral al violar ese solo mandamiento. Porque esa ley, hermanos, esos 10 mandamientos estaban en su corazón grabados a fuego por medio de la conciencia, por medio de haber sido creado a imagen de Dios. O sea que Adán violó lo que los teólogos llaman el pacto de obras. El pacto que Dios estableció con Adán y sus descendientes como un medio para algún día, por medio de la obediencia perfecta a ese pacto, algún día alcanzar la vida eterna y la inmortalidad. Ese era el plan de Dios para Adán y para toda su posteridad. Pero Adán voluntariamente lo quebrantó. Y así estamos nosotros. Con esos mandamientos grabados en nuestros corazones, igualmente, porque en toda cultura, en toda civilización, se sabe que estas cosas que hemos dicho son malas: robar, mentir, adulterar, asesinar, codiciar, no honrar a la autoridad o a los mayores. Todas estas cosas se saben que son malas, están en el corazón de toda la humanidad, pero son las cosas que permanentemente el hombre quebranta. ¿Por qué? Por herencia de Adán. Y como Adán estaba bajo un pacto de obras, nosotros sin Cristo seguimos bajo ese pacto, un pacto que nos condena. Porque no llegamos. Y porque no queremos tampoco llegar a ese estándar. Sin Cristo nos deleitamos en el pecado. Así que, como os he dicho, la ley moral de Dios estuvo vigente desde Adán hasta Moisés, y de Moisés hasta Cristo, y de Cristo hasta la eternidad. Esa ley moral permanece, no ha desaparecido. De Adán a Moisés estaba implícita, como hemos dicho. De Moisés a Cristo estaba explícita, registrada en la ley de Dios. Y de Cristo, ahora, actualmente y hasta la eternidad, en primer lugar, está implícita en los corazones de todos los hombres, como lo estuvo antes de Moisés, en la vida de los patriarcas y de todos aquellos siervos de Dios y seres humanos que no tuvieron una ley escrita. Pero también está escrita de una forma especial en base a un nuevo pacto. Y de esa nueva relación es de la que está hablando el apóstol Pablo, de ese nuevo pacto que ahora tenemos los cristianos. Como dice Jeremías 31, que la ley de Dios estaría escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Pues de esta ley es de la que hemos sido libertados. Pero dices, bueno, pero no me estás diciendo que tenemos que cumplirla, entonces ¿cómo es que hemos sido libertados? ¿Es que ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? ¿Qué contradicción es esta? No, vamos a seguir. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que somos libres? Vamos a esperar un momento que pase Francisco. David, ¿podrías? Sí. Bien. ¿En qué consiste la libertad entonces? ¿Qué es esto de libertad? ¿Que ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? ¿Es esto lo que dice Pablo? Bueno, yo creo que no. Y por supuesto que no es así. Como dice el versículo 4, fijaos, ahora qué dice el apóstol. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué?
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La libertad que tenemos es que se nos ha libertado del pacto de obras. Es una libertad que ha sido conseguida por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo. Se nos ha librado de la condena del pacto de obras y se ha hecho por medio de la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la glorificación de Cristo y por medio de nuestra unión con Él. Libertad en Cristo, hermanos. Vamos a esperar un momentín que cierren, porque el tema puede ser denso y con distracciones puede ser peor. ¿Podríamos cerrar la puerta? Menos mal, luego esto lo editamos, ¿eh? No salen los vídeos, todo esto. Gracias, hermanos. Bien. Bien. Hermanos, vamos a hablar de nuestra libertad en Cristo, porque nuestra libertad en Cristo es nuestra libertad más fundamental. Los seres humanos se desparraman en busca de la libertad. Queremos libertad, libertad del opresor, libertad de leyes injustas, libertad de la tiranía, libertad de muchísimas cosas, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de cultos. Todo eso son paparruchas, hermanos. Comparado con la libertad en Cristo, todas estas cosas palidecen. Son tenues reflejos de esas libertades. Y esta libertad es conseguida por medio de estar unidos a Cristo. Ahora, hermanos, Él es nuestro marido. ¿Sí? Ahora Él es nuestro marido y ella, y nosotros somos la novia. ¿Sí? Estamos en una relación de pacto con Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues es bien sencillo. Que la relación de pacto que Cristo tiene con la ley es la misma relación de pacto que tenemos nosotros con la ley. Voy a repetir esto. La misma relación que tiene Cristo con la ley, por medio de estar en Cristo, es la misma relación que tenemos nosotros con la ley. Si pensáramos en esto, ahora mismo empezaríamos a saltar. Porque ¿cuál es la relación de Cristo con la ley? La ha cumplido y la sigue cumpliendo perfectamente. Y lo que quiere decir aquí es que por medio de nuestra unión con Cristo, nuestra relación con esa ley es exactamente la misma en Cristo. Así que ahora, hermanos, nuestra relación con la ley moral, resumida en los 10 mandamientos, es la misma que Jesús. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto nos tiene que llenar de gozo. Nuestra relación con la ley de Dios no es directa, es a través de Cristo. Por lo tanto, Dios nos ve perfectos cumplidores de su ley a través de Cristo. Así que, hermanos, la doctrina de la unión con Cristo es vital para entender la doctrina de Dios en general, y para entender el Evangelio, porque es por medio del Evangelio, por medio de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo, y nuestra fe en esa obra salvífica, que nosotros ahora podemos tener esta nueva relación con la ley. Si mi relación con la ley de Dios es directa, entonces la sigo quebrantando permanentemente. Pero si mi relación con la ley de Dios es mediante Cristo, entonces la he guardado perfectamente. Si mi relación con la ley de Dios es directa, la ley me condena. Pero si mi relación con la ley de Dios es a través de Cristo, esa misma ley me declara completamente justo. Si mi relación con la ley de Dios es directa, soy incapaz de guardarla. Solo puedo quebrantarla, nada más. Y eso me declara merecedor de muerte. Como dice Pablo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto, ¿para qué? Para muerte.
Pero en Cristo, por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo para poder cumplir la ley. No completamente, pero sí de forma creciente y progresiva hasta que el Señor venga. Y esto es gracias a nuestra unión con Cristo. Esa es nuestra libertad de la ley, de la condenación de esa ley, porque en Cristo tú y yo la cumplimos completamente. Por eso dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, en el Espíritu tenemos poder y tenemos gracia para cumplir la ley, gracias a nuestra unión de pacto con Dios. Gracias a estar en ese nuevo pacto en virtud de la sangre de Cristo, en la que hemos creído y que nos limpia de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si solamente nos arrepentimos de todos nuestros pecados y vamos a Cristo con fe. Y ahora podemos dar fruto. ¿Y qué fruto es ese? En el capítulo 6, el versículo 22 lo vimos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. Esta es la libertad en Cristo. Cristo que ha satisfecho la ley para nuestra justificación delante de Dios. Y a la vez Cristo nos da el Espíritu Santo para poder guardar esa ley. Esa es nuestra nueva relación con la ley. Esa es nuestra libertad de la ley. En Cristo, hermanos, por la gracia de Dios, ahora somos libres de la ley para cumplir la ley, por medio de la obra consumada de Jesucristo. Así que para concluir, hermanos, ¿qué tiene que ver la ley con el Evangelio? Esta era la última de las preguntas que hacíamos. Porque sí, posiblemente muchos os eche humo la cabeza, algunos he visto que estabais cabeceando y sufriendo terriblemente. Pero hermanos, no podíamos pasar por este pasaje siendo superficiales. Había que decir todas las cosas que hemos dicho. Hay quien dice, bueno, en este sermón no hay aplicación. ¿No veis aplicación en todo lo que hemos visto para vuestra vida, para vuestra relación con Dios y con vuestra culpabilidad por cada vez que sois conscientes de que sí, estáis quebrantando la ley de Dios, pero Dios en Cristo os ve completamente justos? Eso es un motor de gozo, de paz, de vigor espiritual. Claro que sí, hermanos. Y de consuelo. Gente que vive permanentemente mortificándose por haber perdido su salvación cada 5 minutos. Un cristiano no debe ni puede vivir así. Porque si estuvieras todavía bajo el pacto de obras, bueno, no cada 5 minutos, cada décima de segundo estamos quebrantando la ley. Pero en el nuevo pacto, en nuestra nueva relación pactual, en nuestra unión con Cristo, en nuestra unión marital con Él, Dios nos ve como si cumpliéramos completamente su ley. Pero esto nunca lo veamos como una excusa, como veíamos en el capítulo 6, para, bueno, pues si esto es así, ya puedo pecar lo que me dé la gana, porque Dios me ve perfecto igualmente. No, hermanos, porque en Cristo y en su gracia también se nos ha dado poder para empezar a andar en la ley de Dios. Así que, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver la ley con el Evangelio? Pues hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Tiene mucho que ver. Porque comprender la doctrina de la ley de Dios nos lleva a apreciar la supremacía de Cristo y la gloriosa salvación que se nos ha dado en Cristo y solo en Cristo. Esta doctrina de la ley de Dios, tal y como Pablo la va a mostrar, nos hace ver todo el esplendor del Evangelio y de su gracia. Es una gracia sublime, como hemos cantado. Es una gracia escandalosa. Es una gracia incomprensible. Es una gracia que nos tendría que hacer a todos estar de rodillas y dando gracias al Señor. Es esa gracia a la que cantamos. Ya mis cadenas Él rompió.
mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, eterno amor en Cristo. Libres de la ley y de su condenación, para andar en la ley y su bendición en Cristo. Si estás sin Cristo hoy aquí, estás condenado y bajo condenación de la ley. Esta es la realidad. Hermanos, lo que esta doctrina nos enseña, esta doctrina de la ley de Dios, es que Cristo es el centro de nuestra relación con Dios. ¿A qué nos lleva la ley? A Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley? En Cristo. ¿Cómo honramos la ley? Por medio de Jesucristo y para gloria de Dios el Padre. La ley nos lleva a Cristo, nos refugiamos de esa ley en Cristo para que la ley de Dios sea honrada en Cristo. En palabras de Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y aquí Pablo está usando la palabra fin en griego, telos, que quiere decir la meta, la consumación, lo último. No que el fin de la ley es Cristo, quiere decir que Él la ha abolido. No, sino que Él la ha cumplido y la ha llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias. Él la ha cumplido, Él la ha satisfecho por nosotros. Y así sigue haciéndolo cada día, en la presencia del trono de la gracia a favor nuestro. Cristo es aquel a donde la ley nos lleva. La ley antes era tu enemigo y tú eras enemigo de ella. Ahora en Cristo, la ley llega a ser tu amiga y tu aliada. Al ser cumplida por Él, se nos declara justos por medio de la fe ante Dios, por medio de su justicia perfecta y muerte expiatoria en la cruz del Calvario a favor de nuestros pecados. Si estás hoy aquí sin Cristo, o quieras tú recibir esta salvación, hoy mismo, ahora mismo, arrepiéntete, reconoce tu condenación bajo la ley y ves a Cristo, solo a Cristo. Y al mismo tiempo, esta ley es una guía misericordiosa para todos y cada uno de los hijos de Dios, que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar.